Destruí mi vida por un beso en la sala de servidores. Estoy escribiendo esto desde un estudio de 20 megabytes, que huele a fritura de la hamburguesería de abajo. Mi exmarido tiene la casa, mis excompañeros tienen mi puesto de trabajo, y el hombre por el que lo perdí todo está en este preciso instante, probablemente jugando al golf, o comprándole otro bolso de 2.000 euros a su esposa. Hace exactamente 47 minutos, mientras fregaba una pila de vasos pegajosos en el bar donde ahora trabajo, una canción de moda, una de esas que sonaban en la oficina, empezó a sonar en la radio, y me paralicé. No fue un ataque de llanto, fue algo peor. Fue un ataque de memoria total, un flashback en 4K de mi propia estupidez. Me vi a mí misma, hace un año, con un vestido de Zara que costó más que mi sueldo de una semana, entrando en la sala de servidores con la respiración entrecortada, creyendo que era la protagonista de una película de romance prohibido. Era la villana de mi propia vida, y ni siquiera lo supe hasta que fue demasiado tarde. Si alguien me hubiera dicho entonces que ese beso, ese momento de puro egoísmo y calor, me llevaría a estar aquí, oliendo a grasa barata y soledad, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. Esta es la historia de cómo pasé de tener un matrimonio estable y una carrera prometedora, a convertirme en la advertencia que la gente susurra en las fiestas de la oficina. La historia de cómo me enamoré de mi jefe, un hombre con esposa e hijos, y conseguí exactamente lo que merecía. Todo empezó con un bostezo. No, en serio, mi vida con David era un bostezo continuo. Llevábamos 8 años casados. Él era, bueno, esa es la palabra. Bueno, amable, predecible. Nuestras noches consistían en ver una serie en Netflix mientras él revisaba resultados de fútbol en el móvil y yo scrollaba Instagram, mirando las vidas perfectas de otras personas. Nuestras conversaciones eran sobre la factura de la luz y qué íbamos a cenar. El amor se había convertido en una cómoda costumbre, y yo, idiota de mí, confundí la comodidad con un ataúd. Entonces llegó la oferta de Aura, la firma de moda. El nombre ya te lo dice todo, ¿no? Pura pretensión. Pero era mi ticket de salida. Mi oportunidad de ser alguien que no fuera la mujer de David. Y en el centro de ese mundo de cristal y bisutería cara estaba Santiago. La primera vez que lo vi, supe que era un problema. No era guapo al uso, pero irradiaba una autoridad que era casi un aroma físico. Trajes que parecían pintados sobre él. Una sonrisa que dosificaba como un recurso escaso, y una voz que podía silenciar una sala sin alzarse. Cuando esa voz dijo mi nombre en la presentación, Elena, bienvenida al equipo, sentí algo que no sentía desde hacía años, un escalofrío peligroso. Él tenía la vida perfecta enmarcada en plata sobre su escritorio. Lucía, la esposa rubia y esbelta, y 2 niños con sonrisas de anuncio de cereales. La familia impecable. Y en lugar de disuadirme, esa imagen se convirtió en el blanco. Una parte retorcida de mí quería ver si ese barniz de perfección aguantaría un arañazo. Empecé a secarlo. Lo digo así, sin tapujos, porque es la verdad. Me volví una estratega del descaro disfrazado de casualidad. Aprendí su horario, sus rutinas. Me quedaba en la máquina de café a la hora en que él pasaba camino a reuniones. «Buenos días, Santiago», decía yo, con una sonrisa que esperaba fuera lo suficientemente intrigante. Mis informes se volvieron obras maestras, no por profesionalismo, sino porque eran el pasaporte a su oficina. «Hola, Santiago, quería repasar contigo este punto del informe de ventas. Es que valoro mucho tu opinión». Mentira. Lo que valoraba era la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo veía. En casa, me volví una actriz. Llegaba tarde citando reuniones interminables. David, el bendito inocente, empezó a hacerme la cena y a darme masajes en los pies. «Te matas a trabajar, mi amor», decía. Y yo, la serpiente, le sonreía y pensaba, si supieras que no estoy pensando en el trabajo. La fiesta de Navidad fue el punto de inflexión. Me puse el vestido. David dijo que se veía un poco agresivo. Perfecto. La agresión era la idea. Santiago estaba con Lucía, que parecía una escultura de hielo perfectamente tallada. Me acerqué, desafiante. «Lucía, es un placer», mentí. «Igualmente», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego me dirigí a él. «Santiago, gracias por un año increíble». La elección de palabras no fue accidental. Su mirada se encontró con la mía. Duró un segundo más de lo socialmente aceptable. Fue el primer asalto, y supe que lo había ganado. Las semanas siguientes fueron de una tensión deliciosa. Miradas que electrizaban el pasillo. Un roce de manos al pasar una carpeta que sentía como una descarga. Empecé a vivir para ese subidón. David se volvió un fantasma en mi propia vida.
Un recordatorio molesto de la normalidad que ya no quería. La noche que lo conseguí fue casi un cliché. Me quedé tarde, fingiendo trabajar. Él salió de su oficina. La conversación fue un baile de insinuaciones. Su oferta de un whisky en su despacho fue la puerta abierta que yo estaba esperando. Dentro, con las luces de la ciudad como nuestro público mudo, el beso llegó. No fue dulce. Fue un choque de egos, de lujuria, de necesidad. Fue contra su escritorio, empujando un maldito premio a mejor jefe del año al suelo. Y en ese momento, rodeada del olor a su éxito, me sentí invencible. Había pescado al gran pez. Lo que siguió fueron 3 meses de pura farsa. Encuentros rápidos en hoteles cutres que él pagaba en efectivo. Mensajes codificados. Mentiras cada vez más elaboradas que le contaba a David. Me había convertido en una adicta. Y Santiago era mi droga de alta gama. Pero las drogas, al final, siempre te pasan factura. Él empezó a enfriarse. Las cancelaciones se volvieron frecuentes. Es Lucía, sospecha. Los niños. No es el momento. Yo, en mi ceguera, me volví más clingy, más demandante. Quería pruebas, señales, un lugar en su vida que no fuera la habitación 4B del Hotel Plaza. Fue entonces cuando cometí mi error más estúpido. Lo seguí hasta la sala de servidores, un cuarto pequeño y lleno de cables, el lugar menos sexy del mundo. ¿Qué pasa, Santi? ¿Ya no te gusto?, dije, con una voz que pretendía ser seductora, pero que sonaba a queja. Su rostro se endureció. Elena, esto se está saliendo de control. Tienes que entender mi posición. ¿Y mi posición?, repliqué sintiendo cómo el pánico empezaba a reemplazar a la rabia. ¿Solo soy tu puta de los martes? Su mirada fue de hielo. Fuera de esta oficina, esto no existe. Y si no puedes manejar eso, tendremos un problema. El problema llegó una semana después. Llegué a casa y David no estaba en el sofá. Estaba en la mesa del comedor. Frente a él, una carpeta beige. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. «Siéntate», dijo. Su voz era plana, como la de un robot. «David, ¿qué?» «Siéntate». No era una sugerencia. Abrió la carpeta. Fotos. Fotos mías y de Santiago entrando y saliendo del Hotel Plaza. Capturas de mis movimientos de tarjeta corporativa. Había sido tan estúpida de usarla para pagar un par de cenas. Y luego, la joya de la corona, una impresión de un correo interno. De Santiago a RRHH. El asunto. Preocupación respecto a una empleada. Posible acoso y uso indebido de recursos. Leía fragmentos en voz alta, con una voz que no temblaba, y eso era lo más aterrador. La señora Elena M. ha manifestado un comportamiento inapropiado y persistente, llegando a insinuar que podría inventar acusaciones si no accedía a sus demandas. He detectado transacciones cuestionables en su tarjeta de gastos. Me había lanzado a los lobos para salvarse él. Y lo había hecho con una precisión quirúrgica. «Tienes media hora para hacer una maleta», dijo David levantándose. «No quiero volver a verte». La mañana siguiente, en la oficina, me esperaban la de RRHH y un guardia de seguridad. El despido fue fulminante, por conducta inapropiada y malversación de fondos. No hubo apelación. Mientras subía mis cosas a una caja de cartón, sentí las miradas de todos, algunas de lástima, la mayoría de puro morbo. Santiago, por supuesto, no estaba. Así que aquí estoy. De vuelta al principio, pero habiendo perdido todo lo que tenía en el camino. David sigue con su vida. Santiago y la familia impecable acaban de volver de unas vacaciones en Suiza, según pude ver en el perfil público de LinkedIn de un compañero. Yo tengo las manos ásperas del jabón de los platos y un silencio en el pecho que lo llena todo. ¿Me enamoré de él? Ahora lo veo claro. No. Me enamoré de la idea de ser alguien más. Me excitaba el poder, el riesgo, la idea de ser la excepción a su regla. Pero para hombres como Santiago, mujeres como yo no somos la excepción. Somos el entretenimiento de un viaje de negocios. Prescindibles. Destruí mi vida por un beso en una sala de servidores. Y el chiste final es que ni siquiera fue un buen beso. Fue el beso de una tonta que se creía lista, sellando su propia condena. Así que, si estás en un matrimonio aburrido y tu jefe te sonríe, piénsatelo 2 veces. O mejor, 3. Porque el final de esa película ya lo conozco, y te aseguro que no quieres protagonizarla.